Saludamos a nuestra decana Diana Patricia Santana Jiménez, directores de programa, coordinadores de facultad, docentes, estudiantes e invitados. También damos un saludo muy especial a nuestros patrocinadores Wacom, PIM, Belatours, University, Leisis, Pearson, Alfa Omega, ITEC Solution, Dialéctica, Gamerson, y saludo a las áreas de servicio y apoyo, audiovisuales, TI, biblioteca, compras, bienestar universitario y al área de comunicación de Unipanamericana. Para dar inicio, invitamos a Gloria Patricia Fajardo Valencia, con su conferencia Trascendencia en la investigación en las propuestas mediáticas digitales de los universitarios. Gloria Patricia es comunicadora social egresada de la Universidad Externado de Colombia, docente e investigadora en el campo de comunicación y las TIC, vinculada a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, como docente y coordinadora de las áreas de investigación, teorías, lenguaje de medios y comunicación organizacional. Desde el año 2003 se ha desempeñado en el cargo de administradora docente de los programas de comunicación social y periodismo, tecnología en producción radial y tecnología en cine y televisión, representante de los docentes de la Tadeo ante el Consejo Académico, para asesor en el acompañamiento del plan de mejoramiento para registro calificado y para evaluador de proyectos de investigación en universidades públicas y privadas nacionales, candidata a Magíster en Educación. Gloria Patricia, bienvenida a Unipanamericana. Buenos días. Buenos días. Agradezco la presentación que me acaban de hacer. Me siento muy halagada por todas las palabras tan maravillosas que dicen de uno, que hoy ya está bonito. Agradezco a todas las directivas de la Universidad Panamericana, a los directivos del programa de la Facultad de Comunicación Social, a la doctora Diana Sandoval, a William Zambrano, a Liliana Fajardo, por haberme invitado, por haberme tenido la oportunidad de compartir con ustedes experiencias, conocimientos, conocerlos, darme a conocer, más que como docente y como investigadora, sino transmitir una pasión por la investigación, que es lo que a mí me ha movido todos estos años de vida. A veces el término investigación le causa a uno como apatía en cualquier tipo de actividad que nosotros hacemos. Y cuando me invitaron me llamó mucho la atención trabajar este tema de investigación, porque a ustedes como estudiantes muchas veces esa palabra les ocasiona un poco de apatía, porque lo aporta a uno a investigar, a ir más allá, a leer, a visitar, a conocer, y no siempre estamos dispuestos a hacerlo. A mí mi carrera como docente y como profesional lo que más me mueve es la investigación, y a veces suena pues la teórica de todos los aspectos profesionales, pero es la pasión por conocer, la pasión por aprender, la pasión por ir más allá de lo que día a día nos ofrece, la pasión de conocer a las personas que están alrededor de nosotros, la pasión de llegar a conocer a un docente más allá de un aula de clase, la pasión por conocer la institución donde me estoy formando, la pasión por conocer esa parte administrativa que muchas veces para nosotros es lasciva, y terminamos nuestra formación profesional y nunca supimos qué era la universidad, quiénes eran nuestros profesores, sino solamente aquellos que nos interesaban por su modo de tratarnos, por su modo de dirigirse hacia nosotros, pero muchas veces esas personas que nos dan ese aliento de bienestar, de cariño y comprensión, a pesar de que nos aportan muchos conocimientos, también hay muchas personas que a nosotros nos aportan más, así nosotros no los tengamos presentes por X o Y razón, por apatía, porque no me gusta lo que dice, porque no estoy de acuerdo con lo que él está opinando, y muchas veces el ser humano no nació para que todo el mundo esté de acuerdo con lo que uno dice, sino simplemente para aprender de él día a día, de sus actividades, de su trayectoria, de su profesionalismo, pero más que esos aspectos que acabo de mencionar, aprender de lo que él me puede aportar como ser humano. Y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos mucho que dar en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente la familiar, no solamente la social, no solamente la académica, no solamente la parte investigativa y de construcción laboral, sino darnos a conocer más como seres humanos, que es lo más valioso que hace que en un momento del aula le pueda a uno favorecer un proceso de aprendizaje.
Para mí es un placer estar con ustedes, como les había comentado. No vengo a decir nada nuevo, no vengo a descubrir teorías ni a repetir teóricos, simplemente vengo a transmitir conceptos que me han movido a través de mi profesión, de mi trayectoria como profesional y sobre todo de esa pasión que tengo yo por la docencia, dedicada a la docencia casi 25 años formando profesionales en las áreas que acabaron de mencionar. Y lo que más me ha movido en esa formación conceptual cognitiva es la formación de excelentes seres humanos. Un ser humano, si no tiene ese valor como ser humano, la teoría no le sirve a uno absolutamente de nada. Hoy en día en la parte laboral lo competente en un ser humano es la calidad de ser humano. Lo teórico se aprende un día, un libro lo leo en una hora. Ustedes tienen la ventaja del internet a toda hora, pero la parte humana jamás se lo enseña el internet, jamás se lo enseña un amigo, jamás se lo enseña a una familia. Uno lo aprende por su modo de vida, por todo el proceso de aprendizaje que vamos construyendo a medida que el tiempo va pasando, a medida de las experiencias que cada uno de ustedes va teniendo. Entonces, para mí fue muy enriquecedor que me invitaran a comentar todas estas experiencias que he formado en estos 20 y pico de años como docente, más que la parte cognitiva, sino el valor que tiene la formación de la parte de calidad humana que tanta falta le hace al mundo profesional social hoy en día en nuestro país. El tema que me compete hoy es la trascendencia de la investigación en las propuestas mediáticas digitales de los universitarios. Estuve mirando todas las ponencias que en el transcurso de la semana ustedes han tenido la gran oportunidad de contar con excelentes ponentes, en donde el campo de la comunicación digital es hoy en día lo que predomina, pero muchas veces nos metimos en un campo de la parte digital y olvidamos otros, que son los más importantes. Entonces, estoy aquí para manejar este aspecto interesante en todo el proceso de investigación. Esta es la colación, esta frase de Severo Ochoa, que es: en principio la investigación necesita más cabezas que medios. Hoy en día los medios nos rodean y se nos ha olvidado pensar. Pensar no es simplemente dar una respuesta a través de un botón, sino ir más allá de cuando yo oprimo un botón. Entonces vi muy apropiada esta frase de Severo Ochoa, un científico español, ganó premio Nobel de Fisiología y Medicina, nació en 1905 y murió en 1993, y esta frase lo hizo célebre precisamente porque hace una mención a una frase muy necesitada hoy en día, que es: necesitamos más cabezas que medios. A partir de este proceso, yo me he casado mucho con la teoría de Piaget, todo lo que tiene que ver con el constructivismo, y es aprender de la experiencia personal. Cómo el ser humano se construye a sí mismo, no necesita de otra persona para que se ayude a construir, sino cómo él, a través de sus experiencias, incluyendo todo el conocimiento del mundo que él tiene día a día, año tras año, y todo lo que es el proyecto de vida, hace que la persona tenga un conocimiento que más adelante le va a aportar en toda su formación profesional. El constructivismo en sí mismo maneja 4 elementos, como usted lo puede ver en la pantalla, que le favorece esa formación en un momento dado de cualquier constructivismo del ser humano. Y es la parte activa. Un ser humano que maneje toda la teoría del constructivismo partiendo a partir de la práctica, si no es activo, no puede llegar a ser constructivo. La actividad es el evento esencial en el proceso de construcción. ¿Y cuál es la parte activa? Que nos movamos, que sentamos, que interroguemos, que vamos más allá. Entonces la parte activa es lo que hace que el ser humano se esté moviendo constantemente en cualquier dimensión cognitiva. Una parte también es el conocimiento con unos mediadores. No todos nacimos aprendidos. Siempre necesitamos de otra persona para poder seguir adelante en todos nuestros proyectos. Muchas veces decimos que somos seres heterónomos, y es que siempre necesitamos de otra persona para poder lograr algo. Eso de que somos autónomos, eso es carreta.
porque la autonomía, uno siempre depende de otra persona para lograr un fin. Entonces, esta parte de los mediadores nos sirve a nosotros para conocer a aquellas personas que nos brindan día a día un apoyo cognitivo, social, económico, público, etcétera, etcétera, en el contexto que ustedes le quieran hacer la lectura, y nos va a apropiar en un momento dado en toda la parte de conocimiento. Necesitamos de un medio. Entonces, ¿cuál medio viene siendo ese? Puede ser el lenguaje, oral, verbal, escrito, toda la parte kinésica, proxémica, toda la parte del docente. Nosotros los docentes son el eje esencial de la escuela, toda la parte escolar. Sin ellos, obviamente, muchas veces que formamos una parte orientadora, es como la línea a seguir. Son las personas que tienen los conocimientos de una experiencia, una formación, y día a día nos pueden brindar apoyo en todo lo que en un momento dado nosotros necesitamos. Y esa parte de interactuar con su conocimiento y capacidad. Nosotros no nos podemos quedar solamente con el conocimiento, sino necesitamos interactuar con otras personas. Esas otras personas pueden ser, empecemos por la familia, y después obviamente eso lo lleva a la parte social y la parte académica, que es donde compartimos prácticamente nuestras 8 horas diarias. Que es la parte de interactuar con pares o personas impares, o sea, la gente que está alrededor de nosotros, que nos alimentan, y aquellos que están, que nos consideramos que muchas veces no nos aportan absolutamente nada. Todos los seres humanos, bien o mal, nos aportan. Que consideramos que no nos aportan es una temática muy diferente, pero todos los seres humanos siempre le aportarán a uno. Entonces tengamos en cuenta esos 4 aspectos que maneja el constructivismo para la formación en sí mismo, que es la parte activa, toda la parte de conocimiento a través de los mediadores, como la parte de esos mediadores necesitamos de un medio, y toda la parte de interrelacionar con otros. A través de esa teoría de la construcción, de la constructividad, llamémoslo así, podemos hablar de 6 elementos que son preponderantes en este proceso de formación constructivista. Una es la teoría genética del desarrollo intelectual. Todos los seres humanos, por naturaleza, seres humanos vivientes, tienen obviamente una genética cerebral, o sea, lo que le permite toda la parte cognitiva. Y todos, a pesar de que tenemos el mismo cerebro, unos obviamente funcionan igual, pero dependiendo de sus experiencias, sus proyecciones, obviamente va a ser diferente toda la parte cognitiva. Que hay seres los humanos más inteligentes que otros, eso para mí es falso. Hay gente, lo que pasa es que aprovecha mejor todas esas capacidades intelectuales que tenemos, porque nadie nació diferente a otro. Lo que pasa es que a veces es que es más inteligente que yo, no. Lo que pasa es que esa persona estudia más, lee más, se interesa más por aprender, mientras muchas veces uno se queda quieto y no le interesa conocer, no le interesa aprender, y no quiere decir que no sea más inteligente él que uno o yo menos que él. Todos podemos pertenecer a la misma línea de conocimiento, pero eso depende de cada uno de nosotros. Y la teoría de Piaget está basada netamente en la construcción. Toda la parte de, a partir del conocimiento, de mi experiencia, de mis relaciones, cómo puedo ir dándole vida al nuevo campo de conocimiento. La parte de la teoría de la asimilación es ese proceso que yo tengo cuando me enfrento en un proceso contextual, un campo disciplinar, y puedo asimilar, extraer elementos que en un momento dado me van a ayudar y me van a facilitar un proceso de asimilación frente a cualquier aspecto cognitivo. En la parte cuarta, que es un momento afectivo, relacional, psicosocial del desarrollo del aprendizaje, todo desarrollo de aprendizaje necesitamos en un momento dado de aspectos psicosociales. Nadie puede aprender aislado, salvo que tenga un proceso de autoconstrucción, pero siempre ese proceso de autoconstrucción individual necesita llegar a socializarse. Entonces es importante ese desarrollo de aprendizaje, lo que se viene dando cuando tenemos la oportunidad de abordarlo con otro tipo de personas. La teoría sociocultural del desarrollo del aprendizaje. Siempre estamos insertos en una cultura. Siempre la cultura, sea la que sea, siempre nos va a aportar una parte del lenguaje, una parte social, una parte económica, para avanzar siempre en toda la parte política. Y una última, que es la educación escolar. La educación escolar es una práctica social y socializadora. La práctica escolar, o lo que nosotros llamamos en la investigación que es la escuela o el aula, que es donde estamos todos insertos en el proceso de aprendizaje, es donde se da la práctica social y socializadora. Es donde nosotros tenemos la oportunidad de ser como queremos ser, de demostrar nuestras competencias afectivas, psicosociales, relacionales, investigativas y cognitivas. Esa es la única, la oportunidad que tenemos los seres humanos para poder dar a conocer nuestra formación.
Dentro de la teoría del procesamiento de la información, la atención, la memoria y todo lo que tiene que ver con comprensión, trae a colación esta metáfora del ordenador que tiene que ver con la mente humana, la cual la mente humana funciona como un ordenador, que en un momento dado recoge información del medio, todo lo que ve lo extrae, le hace una lectura, y esa lectura que le hace cada uno es dependiendo de su trayectoria cognitiva y dependiendo del uso que en un momento dado uno lo quiera, en un momento dado procesar y tomar decisiones. Nadie toma una decisión porque amaneció muerto de la risa o triste. Siempre hay un precedente para tomar un tipo de decisión. Entonces esa metáfora del ordenador, el cerebro es tan perfecto que a través de leer la historia, la humanidad, todo lo que está alrededor social, uno lee, extrae, ordena y actúa. Y ese es un proceso cognitivo que realiza el ser humano a partir de su experiencia y entra a jugar un papel importantísimo en toda la parte emotiva. Y hay un modelo multialmacén de la memoria de Atkinson, lo trae a colación, porque dice que hay fases en el proceso de adquisición de la información que es muy interesante. Y dice que la memoria es un mecanismo mediante el cual se organiza, se almacena, se recupera y en un momento dado se ordena la información. La memoria se ocupa de hacer un proceso de los diferentes datos que maneja la persona para más adelante implementarlos y darles uso. Y muchas veces nosotros como seres humanos no tenemos en cuenta todos estos aspectos que hacemos como seres humanos desde la parte de perspectiva de la mente en el poder de conocimiento. Entonces, todos somos igualmente inteligentes. Lo que pasa es que unos tienen más destrezas y son más astutos que otros, pero en el conocimiento no hay desventajas. Lo que hay es en un momento oportunidades, que otros aprovechan más y otros aprovechan menos. ¿Qué técnicas se usan para facilitar la comprensión? Entonces, cité varias, ahí tengo 6 o 9, en donde partir de los conocimientos previos. Siempre nosotros tenemos unos conocimientos que nos han permitido aprender de los otros, nos han permitido en un momento dado arrancar para presentar propuestas, para manejar ideas, para en un momento dado presentar una oportunidad de, llamémoslo, de idea, de proyecto, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros olvidamos lo importante y la parte de la facilitar la comprensión está basada en recordar siempre lo más importante. Aquello que en un momento dado me ha marcado como ser humano, como profesional y más adelante como toda la parte laboral. Y el vocabulario apropiado. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos mucha habilidad en la parte del manejo del vocabulario, léxico, como ustedes lo quieran denominar. A veces pasa una semana y si ustedes se ponen a pensar, no han aprendido una palabra nueva. Uno de los ejercicios que yo hago en clase, en todas las asignaturas que Dios me ha puesto a dictar, me tomo el trabajo de sacar alrededor de 200 léxicos o 200 palabras que maneja la asignatura que voy a impartir. No con el ánimo de tomar una clase y decir, hoy vamos a ver 30 palabras y mañana las otras 60, sino hacer un proceso y me tomo las primeras horas en que la gente explique qué entiende por ese concepto, desde su conocimiento, y posteriormente indague en qué consiste ese concepto. Y así aprende uno constantemente. Si tuviera esa oportunidad de hacerlo, y que todos la tenemos, es darse la oportunidad que semanalmente, por lo menos, si nos proponemos 2 palabras diarias, serían casi 10 palabras en una semana. Y no lo hacemos nunca. A veces pasa un año, 365 días, y no hemos aprendido una palabra nueva en nuestro léxico. Y eso es una gran desventaja para el profesional hoy en día, porque la competencia es fuerte en el mercado laboral. Es una sugerencia que yo les hago, lo trabajo mucho con mis estudiantes, y es aprender en cada día de la vida, aunque sea una palabra. Hoy quiero aprender qué quiere tal cosa. Y muchas veces nosotros no nos tomamos ese tiempo. ¿Qué significa tal palabra? Y uno lo deja pasar. Ni si la oyó en algún lado, y muchas veces se tomó el atrevimiento de decir en qué consiste. Y si no se lo tomó, chévere, porque nadie tiene que conocer si sabe uno o no, pero sí por lo menos llegar a su casa, indagar en qué consiste. Y no solamente indagar, sino procesarla mentalmente. Y ahí es donde se empieza a diferenciar el conocimiento entre los seres humanos. Pero si ustedes hacen una recopilación, se van a dar cuenta que a veces pasa un mes y no han aprendido ninguna palabra.
Aprender, ¿qué es? Saber conocer a fondo lo que yo quiero conocer. Es decir, si hay una palabra, profundizarla y aprenderla y volverla parte de mi vida. Es una sugerencia que yo les hago en la parte del léxico apropiado y es lo que hace que un buen comunicador de todos los contextos disciplinares en los cuales nosotros nos estamos manejando se diferencie de otros, que no maneja las mismas 5 o 10 palabras, sino maneja un léxico apropiado para cada situación. También llama la atención, nosotros somos expertos en ver, pero no miramos. Nos la pasamos viendo, pero no miramos. Y son dos aspectos muy diferentes de la parte visual. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Veo y miro. Cuando yo miro extraigo lo que más me llama la atención y lo que no también, porque a veces uno aprende más de lo que no le gusta que lo que le gusta, porque lo que le gusta pues ya está ahí, pero lo que no le gusta por lo menos lo pone uno a indagar a que le quiero apostar. Entonces los invito más que todo a hacer ese ejercicio. Contextualizar es un aspecto. Yo manejo una palabra con mis estudiantes que es la sindéresis. Estamos en una sociedad que la gente habla, piensa, dice en un momento determinado que no es apropiado. La sindéresis, ¿qué es? Decir, actuar, pensar y seleccionar la persona adecuada en el momento adecuado. Hay veces que uno ve unas personas totalmente descontextualizadas que salen con unas preguntas en unos aspectos que le quieren preguntar a un teórico que fue invitado y lo cogen en el parqueadero. Sentido común. Y esos son llamémoslo como las bases esenciales de las relaciones públicas. Cómo abordar un personaje, cómo en un momento hacer un tipo de pregunta, cuál es el lugar, cuál es el sitio, cuál es la manera de preguntar y el momento de hacerlo. Conozco gente profesional que ha perdido cualquier cantidad de oportunidades porque no ubicaron el momento, la palabra ni la pregunta ideal para hacerla en el momento adecuado. Y esa parte de sindéresis le recomiendo nunca se les olvide, y es lo que diferencia a todos los profesionales de nuestro entorno. Saber preguntar, pero más que a preguntar, el momento de hacerlo. Almacenar, repetir, reiterar, recapitular, sintetizar, focalizar, son, llamémoslo como acciones que constantemente viene haciendo el ser humano. Entonces nosotros en un momento dado repetimos, recapitulizamos, sintetizamos, focalizamos y cada de esos aspectos va de acuerdo a nuestro interés. Otro de los aspectos es el esquematizar y estructurar. Cuando yo trabajo toda la parte investigativa, muchas veces la teoría no es como el agrado de muchos estudiantes, entonces lo que los llevo es a esquematizar y manejar mentefactos o mapas conceptuales que le permiten a uno organizar las ideas y proponer otras diferentes a las que ya se han propuesto. Cuando uno repite constantemente lo que ha leído en un libro, no en un momento ahora está favoreciendo su proceso cognitivo, pero si se toma el trabajo de hacer mapas conceptuales o mentefactos, le organiza en un momento dado las ideas y le presenta la oportunidad de dar a conocer sus propias ideas y de presentar ideas novedosas, diferentes, no que nacieron, descubrieron que el agua moja, no, es la manera de presentar una idea frente a la competencia en un momento con el lenguaje adecuado. Aprender a aprender son elementos que se tienen en cuenta en el proceso de investigación y manejé como unos 9 elementos para tener en cuenta y que preguntas dirigidas hacia el proceso. Cuando yo tengo la inquietud de indagar, de ir más allá, ustedes saben que la investigación se trabaja día a día, es decir, no solamente la investigación es un tema que yo quiero profundizar, lo voy a indagar, voy a hacer un diagnóstico y posteriormente unas estrategias. Pero la investigación nosotros la debemos consultar constantemente y formar parte de nuestras vidas en cualquier tipo de actividades. Si ustedes están haciendo una noticia, hay que investigar. Si se va a hacer un reportaje, una crónica, llamémoslo una tesis o una charla, hay que indagar hasta con quién voy a hablar. ¿Quién es ese personaje con que voy a compartir 5, 10, media hora de mi vida? Ese indagar me lleva en un momento a cuestionarme si me siento con esa persona de qué vamos a hablar. Muchas veces a nosotros no nos preocupa eso, pero sí hay personas que están constantemente mirando cómo es su modo de actuar, de expresarse, de pensar, para ir más allá de la competencia. Y nunca uno debe despreciar ninguna persona que se le siente al lado de hablar cualquier tipo de tema,
porque esas oportunidades las tiene uno en el momento que uno menos se imagina. Las personas que muchas veces uno deja de lado por X o Y razón, porque no es de mi competencia, porque habla más duro de lo que yo estoy acostumbrada, porque maneja unos temas que yo no conozco, son las personas que le permiten a uno aprender más, y es aprender a aprender de la otra persona que a veces uno considera que no le está aportando absolutamente nada. Entonces esas preguntas que uno se hace constantemente, preguntas dirigidas hacia el proceso, es averiguar qué se ha hecho, cómo lo han hecho, qué dificultades se han presentado frente al hecho que estoy indagando y cómo lo puedo hacer diferente a lo que ya existe. ¿Cuáles son las preguntas que requieren precisión y exactitud, o sea, toda la parte descriptiva? ¿Cómo se puede llegar a manejar? ¿Qué otras maneras hay de hacerlo? ¿Qué opciones se pueden trabajar para que sea mejor cada vez más? ¿Y en qué me diferenciaría yo de los otros cuando estoy trabajando en un momento dado opciones que se han trabajado pero que yo las puedo presentar de otra manera? Hay preguntas abiertas que le permiten a uno fomentar el pensamiento divergente, y es cómo actuar en situación semejante y en diversidad de respuestas. Muchas veces el conocimiento es lo que nos va a permitir manejar cualquier tipo de situación. También saber callar le permite a uno organizar el cerebro y jamás contestar simplemente por la palabra acción-reacción, sino ir más allá del proceso, obviamente, de interpretar, seleccionar y en un momento de estructurar una respuesta digna de cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de formarse en un aula y tener una orientación por docentes capacitados para hacerlo. Preguntas para elegir estrategias alternativas. ¿Por qué hacerlo así, no de otra manera? Muchas veces la investigación, yo estoy tratando de presentarla, que todo esto que estoy manejando es investigación, y muchas veces cuando nosotros nos dicen planteamiento, diagnóstico, formulación, hipótesis, uno pues no es que le cause mucha risa, uno, ay, qué arte de hacer eso. Trato por eso, todo lo que estoy indagando, estoy trabajando. Las preguntas para elegir estrategias alternativas, ¿por qué hacerle así y no? O las preguntas que llevan al razonamiento ya. A razonamiento si es coherente lo que se dice. La investigación me permite hacer uno toda esta serie de cuestionamientos, y son los cuestionamientos que uno diariamente se debe hacer. Por eso yo les traté de mostrar la investigación de una manera que se apasionen, se cuestionen, y no se maneja una apatía que muchas veces nosotros como docentes vemos de los estudiantes hacia esa parte del conocimiento y el descubrir nuevas opciones en un momento dado de la parte cognitiva. Y preguntar para estimular la reflexión y controlar la impulsividad. Pasos para lograr la tarea. Entonces muchas veces es estimular la reflexión. Hay docentes que cometemos el error de no dejar que la persona piense, sino tiene que pensar como yo quiero que piense. Y ahí es donde uno falla como docente. Uno tiene que darle la oportunidad a la persona, en este caso los estudiantes y también a los colegas, de que muestren en un momento dado su formación profesional y cuál es su perspectiva frente a lo que se está hablando, por qué tiene esa postura. Esta parte de la impulsividad es la que yo siempre he criticado fuertemente, cuando es que no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, listo, porque no estás de acuerdo, uno nunca va a ningún lado a ponerse de acuerdo con nadie, porque cada uno tiene una perspectiva de vida, experiencia, trayectoria y conocimientos diferentes, y eso ya hace que en algún lado no estemos de acuerdo. Pero la parte de impulsividad es, a mí no me gusta lo que se está diciendo, yo no tengo por qué que a usted le guste lo que yo digo, que no estoy de acuerdo, dígame por qué no está de acuerdo. Uno no está nunca a la par del tiempo por pongámonos de acuerdo. Eso es lo rico del aula, en que estemos en desacuerdo, que haya telefonía de pensamientos, pero que si lo digo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Tenga una base estructural cognitiva fuerte, demostrable por qué no estoy de acuerdo. Y una parte del saber, lo rico del conocimiento, es que no tiene que estar nadie de acuerdo con nadie, porque cada uno somos seres humanos totalmente diferentes. Que hay personas que le apuestan a teóricos, listo. Que quieren que piensen como teóricos, no estoy de acuerdo, porque el teórico nació para hacer teorías y otros nacimos para leerlas, estructurarlas, en un momento digerirlas y poderlas más adelante transmitir. Nosotros en la CADEO tenemos ese tipo de formación, manejamos teorías, pero jamás les decimos a los estudiantes cásense con alguno, porque damos la libertad de pensamiento. A medida que tienen la oportunidad de analizar, toma la decisión
cuál es la teoría, que en un momento dado se está trabajando, se puede implementar, pero que tenga conocimiento de causa, que no repite teóricos por repetirlos, que tenga la oportunidad de transmitir y comparar lo que dice un teórico con lo que dice la práctica. Y ahí se tiene en un momento de validez toda la parte cognitiva. En este proceso de aprendizaje de la investigación vale la pena trabajar el aprendizaje comprensivo y el aprendizaje memorístico. Muchas veces nosotros los docentes le apostamos a la memoria. El niño tiene que repetir todo de memoria. Y es lo más absurdo del mundo. Fíjate de otra frase, pero la trabajamos mucho en escolar, de cómo una profesora le dice a los estudiantes, dibuje una flor. Entonces hay estudiantes que cada uno dibuja lo que se le ocurrió de flor. Y hay un niño que va ahí y mira y le dice, el niño no escribió. Y le dice a la profesora, ¿por qué no has hecho el dibujo? Entonces dice, profe, porque usted no me dijo qué tipo de flor pintar. Entonces, este requerimiento de que hay que estarle diciendo todo ahora a los niños una flor, hace que uno impida ese desarrollo cognitivo que puede tener uno desde pequeño. Y a veces uno como docente comete esos errores porque se vuelve autoritario. Entonces, flor, los que el niño está acostumbrado a que le sean flor, entonces una rosa, roja o amarilla, no le da la oportunidad de hacer volar su imaginación. Y ahí es donde uno se da cuenta cómo muchas veces cometemos muchos errores en el momento que tengamos que hacer de orientadores en un proceso, no solamente como docentes, sino como colegas, con sus hermanos. Uno orienta a sus hermanos si los tienen, a los novios también los puede orientar en un proceso, a los amigos, y muchas veces uno les debe enseñar el camino que si no lo hace así se va en un momento a ahogar, y no siempre es así. La libertad de la parte del conocimiento, la libertad en un momento dado de volar, esa imaginación, esas ideas, es bueno que el ser humano constantemente lo construya, que se dé esa libertad al estudiante, esa libertad a las personas que en un momento dado tenemos al lado de nosotros, de que la idea fluya. No siempre tener que decirle pinte una rosa roja con una espina, 3 hojas, porque entonces ahí ya le estoy en un momento dado impidiendo cuál es el pensamiento que él tiene relacionado con el proceso de flor. Entonces el aprendizaje comprensivo es más significativo, mientras el memorístico obviamente que no va a ser significativo, sino menos significativo porque ya está limitando en un proceso toda la parte de aprendizaje. Las relaciones generan cantidad de conexión en todo lo que es el aprendizaje comprensivo, mientras el memorístico limita a un momento dado las conexiones de relaciones. Las relaciones pertinentes y consensuadas, hay más relaciones, hay más consenso, mientras en la memorística solamente las pertinentes y las consensuales, de ahí no paso. Y la mayor funcionalidad del aprendizaje, o sea, hay un interés en la parte del aprendizaje comprensivo, y el aprendizaje memorístico es menor funcionalidad en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje comprensivo es más usado, el memorístico ya se está utilizando menos, aunque no podemos decir que ha desaparecido totalmente del aula, existe. En un momento orientadores que exigen la memoria, hay carreras que lo trabajan como el derecho, son carreras que le exigen a una memoria, aprenderse códigos, leyes no es fácil, y ser abogado tiene uno que repetirlas. A nosotros en nuestro campo disciplinar algunas nos toca aprendernos de memoria porque nos toca, pero hoy hay otras que mejor relacionar todo ese proceso de leyes es mucho más fácil en un momento dado transmitirlas. Y permite aprender de otros contenidos, que es el aprendizaje comprensivo, mientras el memorístico no facilita la adquisición de conocimientos porque el que está es el que hay que impartir y no da paso en un momento dado que la mente vuele. La investigación es considerada una práctica social y socializadora. Muchas veces las personas consideran que la investigación es indagar y quedarse sentado en la biblioteca consultando libros. Lo más rico de la investigación es conocer, viajar, relacionarnos, en un momento ir más allá, va uno a tomar once, va a tomar un café, no solamente el café y las once es para echar carreta, sino también carreta interesante, como es la parte del conocimiento o las partes de contextos que cada uno de nosotros trabajamos. Y la función que maneja la investigación como práctica social y socializadora está vista desde 2 frentes, uno que es el desarrollo personal y el otro que es la parte social. El desarrollo personal porque le permite al individuo construir significados a través de la experiencia.
Entonces la investigación es difícil, la investigación la hacemos diariamente y cada uno de nosotros experimentamos constantemente experiencias nuevas día a día y eso es investigar. Ir más allá de lo que conocemos es conocer, es indagar, es investigación. La socialización son los saberes aprendidos, organizados, integrados, que se direccionan a un proyecto determinado. Entonces muchas veces, obviamente acá se diversifica y se homogeneiza. No digo heterogeniza porque la homogeneización hace que todo el pensamiento se ordene, se construya y es el pensamiento de cada individuo. Aquí es cuando en un momento dado empiezan los famosos interrogantes, en donde las propuestas mediáticas tienen en un momento dado mucho auge. Hoy en día ustedes están en una sociedad digital, mediática obviamente, y muchas veces se ha perdido ese interés trascendental porque lo hago. Aquí traje a colación varias preguntas en este proceso de interrogantes del campo mediático. En el campo de proyectos de radio, que este es uno de los campos que yo trabajo para las propuestas del emisor de la universidad, no teníamos éxito con las propuestas que los estudiantes nos presentaban porque cada uno presentaba propuestas de acuerdo a sus gustos, pero les faltaba indagar. ¿Qué hicimos? Dimos la vuelta a todo el proceso de estructura cognitiva y lo que hicimos fue salga, conozca la competencia, todo lo que tiene que ver con benchmarking, conozca qué está haciendo el resto de la humanidad y ahí sí estructure su propuesta, no repite esquemas, porque si no, no se va a diferenciar del otro. Entonces, ¿qué hacemos? Los mandamos a visitar todo tipo de emisoras comunitarias, institucionales, comerciales, educativas, etcétera, etcétera, y que conozcan a través de unas variables que son desarrolladas por ellos mismos, en qué se identifican, en qué se diferencia, qué diferencia hay un género musical trabajado en una comunitaria, en una comercial, en una institucional, y así sucesivamente con las otras actividades, y es lo que hace que el estudiante entre a comparar, maneje el benchmarking, que es estudio comparativo de competencias tanto directa como indirecta, y le permite en un momento dado desarrollar propuestas exitosas. Desarrollar no nuevas, porque ya todo está creado, pero sí creativas y diferentes a las que existen. Es decir, conozco, entro a comparar, hago un estudio y selecciono qué de esas emisoras me llaman la atención, qué no me llaman la atención por X o Y razón y cuál es la propuesta que yo tengo. Entonces, ese conocimiento, esa comparación, ese salir del aula, ese conocer estructuras totalmente diferentes es lo que enriquece cualquier tipo de proyecto y eso es investigación. Ahí es donde se diferencia el estudiante de un profesional, que hay muchos, de un excelente profesional, que hay muy pocos. Es saber proponer, saber presentar proyectos diferentes a los 1000 que han presentado igualitos. La diferencia que es que salió, conoció, comparó, indagó y presentó. Es la gran diferencia que existe en el proceso de investigación y es lo que hace que la investigación se vuelva en un momento importante de nuestro desarrollo como profesionales que estamos al servicio de la humanidad en 2, 3, 5 años, un semestre, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay interrogantes en las trascendentales, vamos de propuestas mediáticas, que es lo que hoy en día nos está moviendo el mundo, toda la parte mediática. Y es qué hacer, cuando yo tengo un proyecto, qué hacer. Entonces hay que señalar valores y principios que guían la acción. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Qué se ha hecho frente a eso que estoy proponiendo y qué falta por hacer? ¿Y cuál es mi idea? ¿Para qué hacerlo? Es decir, yo tengo un producto y no es porque está en el mercado porque a mí me gusta. Tengo que indagar el mercado, todo el proceso del mercadeo y marketing. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que la audiencia quiere? ¿Qué es la competencia, el target, como ustedes lo quieren denominar? ¿Qué es lo que se está solicitando? Hoy en día ningún producto sale al mercado sin indagar qué es lo que se les quiere dar. Todos los productos que salen sin un proceso de indagación mueren al mes, 2 meses salen, porque obviamente no fue consultado, no fue recibido con la acogida que esperábamos. Entonces, el sentido que se tiene, la utilidad, soluciona un problema si lo hay, satisfacciona una necesidad en un momento de aprendizaje y relacionar los objetivos con proyectos que ya se están trabajando. ¿Por qué hacerlo? Entonces, justificar el proyecto. ¿Qué es lo que tiene ese proyecto que me mataba hacerlo hace muchos años, pero que de un momento a otro lo estanqué por X o Y razón? Entonces, ¿por qué es significativo? ¿Por qué es viable? ¿Y qué me motiva en un momento dado a hacerlo?
y qué relación tiene con la causa-efecto, con lo que yo quiero en un momento dado presentar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las actividades, las tareas, los procesos, el tiempo que me voy a gastar? ¿Cuáles son las metas, los objetivos y los logros a los que yo le quiero apostar? Son preguntas que uno las ve muy sencillas, pero que así de sencillas le permite a uno presentar una excelente propuesta. ¿Dónde hacerlo? Entonces, ¿en qué sitio lo voy a desarrollar? ¿Cómo se adelantarán las diferentes actividades que van a formar parte del proyecto? ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿De qué me voy a rodear? ¿En qué está enmarcado socialmente, políticamente, económicamente? ¿A qué se le apuesta desde la parte cultural? Y el proyecto en un momento dado que está aportando en la parte social. ¿Qué magnitud tendrá? No todos los proyectos tienen una magnitud obviamente de conglomeración y llegan a toda la parte masiva, pero sí hay que limitar el volumen, el alcance cuantitativo en caso tal o cualitativo, y qué profundidad va a tener en el momento de los servicios, de las satisfacciones, necesidades que nosotros queremos apostar. ¿Cuándo se hará? Se tiene que manejar un cronograma, no es que quiero empezar ya y se pasan 3 años y no he empezado. Muchas veces cuando nosotros no manejamos tiempos, obviamente no vamos a lograr alcanzar ni desarrollar ni alcanzar una meta. Entonces, ¿qué tiempo necesito para trabajarlo? ¿Cuál va a ser el control que voy a tener? Si va a haber una auditoría o una contraloría frente a lo que voy a hacer en cuanto a mis acciones y actividades, que es lo que me permiten trabajar. ¿Quién lo hará? ¿Con quién voy a trabajar? Si voy a trabajar solo, con un equipo, con una amiga, con un colega, con un orientador, o sea, ¿quiénes son los que forman parte de ese proyecto para en un momento sacarlo adelante? ¿Con qué medios y qué recursos en un momento dado se hará? ¿Qué recurso humano necesito? La parte económica, si necesito plata para trabajarlo, si tengo financiación, si necesito apoyo de otras personas que les interese el proyecto. Ustedes saben que la investigación de todas maneras vale. El hecho de coger aunque sea ir a indagar, ya estamos invirtiendo en el transporte, más escribir, papelería. Si tenemos un colegio, entonces cuando hacemos tesis, por eso mucha gente tan esquiva las tesis, hoy en día en las universidades hay oportunidades, 5 alternativas, semilleros, práctica social, monografía de grado y hoy propongan para obtener el título. Se les da esa gran facilidad donde muchos le apuestan al semillero por experiencia en la profundización de conocimientos, otros a la práctica por la experiencia de 6 meses en el campo laboral donde yo me mido, los otros hacer la monografía y otros en un momento dado trabajar en servicios varios en las instituciones y se le aporta como una experiencia y práctica para obtener su título. Muchos se van por los semilleros y otros se van por la práctica y algunos se van por la práctica y la tesis, que consideran que son 2 elementos complementarios porque la práctica le permite comparar teoría práctica y la tesis plasmar todo un proceso investigativo de conocimientos y de adquisición de los que va a ser en el proceso de aprendizaje. Y el otro es todo lo que tiene que ver ya cómo se presenta ese proceso investigativo. Me tomé la libertad de Ángel Bravo, maneja unos cronogramas que son los conocidos por ustedes de su proceso investigativo, que es el diagrama de barras de Gantt, donde se trabajan actividades y se trabaja en meses, que ya todos lo conocen, y todo lo que es la guía de PER, donde se trabaja con actividades, donde trabajamos tiempo de oportunidad, tiempo mediano y tiempo de práctica. O sea, si es el tiempo oportuno, son 3 horas, 3 días, 3 meses, tiempo mediano 4 meses, 4 horas, y tiempo de práctica o parcial 6 horas. Entonces son promedios que uno maneja en el proceso investigativo con las actividades que ustedes consideren pertinentes en su desarrollo y le da un valor por días, por horas, por meses, para en un momento controlar uno mismo sus acciones y convertirse en un proceso, llamémoslo, de auditor de la gestión que nosotros estamos trabajando. Conciencias trabaja una serie de elementos para los investigadores que presentan constantemente sus investigaciones. Ustedes saben que las universidades, a partir casi de los 10 últimos años, las universidades no fueron creadas para investigar, sino para transmitir conocimiento, pero desde hace 7 u 8 años se genera la modalidad de investigar y nos pusieron a dotar a todos los docentes
a volvernos investigadores de la noche a la mañana. Hay universidades que tenían la investigación como fuente central de sus acciones, otras las empezaron a involucrar y empezaron a madurar este proceso de investigación, y sale una serie de exigencias por conciencias para aquellos proyectos que están financiados por las instituciones educativas o ir más allá por instituciones, llamémoslo privadas o públicas, para financiar los proyectos que la gente está proponiendo, y exigen una serie de información general del proyecto, por lo que ustedes se encuentran al frente, que es el título, la identidad, o sea, acá ya resumo todo lo que he venido hablando, la ejecución, duración del proyecto, la financiación, toda la parte de contrapartida y descriptores y la descripción misma del proyecto, planteamiento, impacto, usuarios, marcos, objetivos, justificaciones, metodología, etcétera, etcétera, cronograma, que es el que nunca nos debe faltar, son las exigencias que tiene conciencia. Muchos de los investigadores, algunos investigadores, no todos, se oponen a esta estructura de conciencias porque es positivista, está marcada dentro del método científico, pero nos guste o no, la investigación siempre tiene que ser organizada, coherente, demostrable, estructurada y verificable. Queramos o no, siempre hemos apostado al método científico, así que lo consideremos positivista. Los investigadores somos a veces muy críticos de ese modelo, pero siempre seguimos apostando porque permite un orden, una coherencia y una estructura. La descripción del proyecto, o sea, todo lo que ustedes ya han visto en el proceso de investigación, el planteamiento, los objetivos, los metas, la estrategia, etcétera, etcétera, que son los elementos que forman parte de un proceso investigativo. Y algunos piden simplemente un resumen ejecutivo de lo que uno va a hacer para entrar a financiarlo y si es pertinente o no pertinente. Dentro del diagnóstico empresarial es una de las palabras que más se trabaja en el proceso investigativo. El diagnóstico obviamente es aquel que me permite indagar dentro de una estructura de una institución las problemáticas que deseamos encontrar, deseamos verificar o simplemente queremos identificar algún problema que genere en un momento dado llamémoslo obstáculos para un proceso de acción. Aquí simplemente me tomé la libertad de trabajar 4 elementos que según Miguel Ángel Bravo trabaja en el diagnóstico, o sea, en qué consiste el diagnóstico, que es la sistematización de la información, la naturaleza y magnitud del proyecto, cómo determinar el recurso e instrumento, y la finalidad, que es servir acciones concretas a través de estrategias comunicacionales que ustedes tienen que proponer con base en la problemática encontrada. Y una estructura base, cómo se presenta un proyecto, los problemas, las políticas, las líneas de proyección, el plan, el programa. Aquí lo que estoy haciendo ya es sintetizar todo lo que he venido hablando en estos 20 minutos, cómo forma parte de un esquema de investigación. Entonces, cuando a uno le muestran este esquema de investigación, genera un poco de apatía. Cuando a uno ya le muestran la cara, llamémoslo amable, de la investigación, lo va llevando por el camino de la indagación, y ya cuando aterriza uno acá, le permite, bueno, acá ya organizo mi proyecto y así es que le tengo que apostar. Por eso hoy en día, todas las propuestas mediáticas, a través de que estamos trabajando redes sociales, como Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, todas necesiten, así sean rápidas, indagación. Muchas veces nosotros consideramos que los medios de comunicación generan en un momento dado preocupación por las redes sociales y que las redes sociales en un momento están aportando a los diferentes medios de comunicación. Y si vemos, hacemos investigaciones, al medio lo único que le interesa es darle la oportunidad al oyente de que opine, de que presente sus propuestas, pero al medio poco le interesa las propuestas y las opiniones que tiene la audiencia. Son investigaciones que nosotros hicimos recientemente en el área de radio. Ellos su parrilla la manejan, obviamente tienen una filosofía de vida, y lo que hacen es venderle al oyente que sí creen en él, que sí lo tienen en cuenta, pero en sus propuestas ya laborales no es así. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medios? Tener en cuenta todos los aspectos que acabo de mencionar, y es el interés, la indagación que tiene el ser humano por construir en un momento dado desde una perspectiva organizada, coherente en la parte de conocimiento. Quería traerle este último, llamémoslo esquema, que es como un problema, un programa se presenta desde un plan. Entonces aquí lo que hice fue sintetizar toda la parte de las preguntas que anteriormente mencioné. Y es el qué, el para qué, que son las palabras que ustedes trabajan en
Sabemos la parte de noticias, las 5 o 7 Ws, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, para qué y el para quién. Las dos últimas son las que estamos trabajando fuertemente en investigación y son las preguntas que yo siempre les exijo a mis estudiantes que tengan en cuenta para realizar cualquier tipo de actividad. Si yo me hago estas 7 preguntas, siempre tendré resuelto todo mi esquema investigativo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quién lo va a hacer? Son preguntas que guían la investigación hoy en día, o sea, no se les olvide, se maneja mucho en el proceso de noticias, son las famosas 5 W que nos cuentan desde el primer semestre, pero que después en la parte profesional nosotros constantemente estamos trabajando. Siempre lo manejamos es qué voy a hacer. Si ustedes siguen el esquema de las famosas 7 preguntas, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué y el para quién, las dos últimas centradas en la investigación, tengan la absoluta seguridad que ustedes tienen respuesta a un gran proyecto, pero partiendo de la indagación y la comparación. Quería traer esa colación, esta otra frase, para cerrar ya la charla, que es: los libros no están hechos para pensar, sino para ser sometidos a investigación. Un libro hace maravillas, siempre y cuando lo leamos, pero vayamos más allá de la lectura. Si simplemente me leo el libro por repetir conceptos, no me sirve absolutamente de nada. Si yo tengo un libro, lo leo, lo analizo, lo sintetizo, lo profundizo y voy más allá de lo que dice el libro, es preferible leerse un capítulo que leer 20 libros. No estoy en contra de la lectura, óigame bien, es que cada vez que tengamos la oportunidad de hacer una lectura, llámese visual, auditiva o toda la parte de lectura de libro, vayamos más allá de lo que dicen las páginas. Eso es indagar, eso es investigar, eso es construir seres humanos valiosos, sin decir que los que no leen no son valiosos, sino profesionales exitosos hoy en día en el campo laboral. Yo les digo a mis estudiantes, profesionales hay muchos, exitosos pocos. Hay que apostarle al éxito, no solamente a ser profesional. ¿Qué me diferencia del otro? La competencia. ¿Y qué es competencia? Conocer algo más de mi compañero. ¿Qué me lleva a conocer algo más? La indagación. Simplemente, ¿por qué quiero saber qué quiere decir eso? Cuestiones en cada palabra que ustedes van a pronunciar. Aprendan un nuevo vocabulario. No se queden con las 99, 200, 300 palabras que conocen desde que nacieron. Si ustedes se ponen a hacer un ejercicio, después en su casa se van a dar cuenta que ha pasado un año y digan, pregúntense, ¿qué palabra nueva he aprendido este año? Y van a tener grandes respuestas sorprendentes para ustedes. Van a decir, no he aprendido más de 5. En un año, si me aprendo una diaria, son 365 palabras al año. Si me aprendo a 2, ahí pueden ir sumando. Es un consejo que les doy, lo trabajo con mis estudiantes y es muy interesante porque tiene muy buenos resultados, por no decir excelentes resultados. Esta era mi charla, quería compartir con ustedes la experiencia, el por qué querer la investigación, enamorarse de ella, no generar apatía. En todos mis proyectos como asesora de grado, va a tener un efecto positivo ni le va a transmitir en un momento dado algo que lo atraviese y le deje alguna enseñanza en su vida. Cierro con esa frase: los libros no están hechos para pensar, sino será para ser sometidos a investigación, de Umberto Eco, escritor y filósofo italiano, experto en semiótica y conocido por muchos de ustedes que nos lo muestran en todas las teorías de la comunicación. Muchas gracias, espero haber... Quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta. Buenos días. Mi nombre es Luisa Prado, de Comunicación Social. Y quisiera saber, no tengo una duda, si el benchmarking tiene algo que ver con la teoría de Gropting. ¿Con la teoría qué? De Gropting. Sí, en la parte sí, porque el benchmark le permite a uno comparar en un momento dado lo que se está trabajando a nivel competitivo. Entonces, toda la competencia le permite a uno ir más allá de lo que está generando en un momento del mercado. Ustedes saben que hoy en día el mercadeo marcó una pauta fuertísima y hoy en día el marketing es a flor de piel para todos los que trabajamos en comunicación.
Trotsky trabaja una teoría que es basada en la competencia, en el proceso de competitividad cognitivo, y hace que en un momento de esa parte comparativa del benchmarking, de comparar instituciones, de comparar competencia tanto directa como indirecta, tenga una relación en el conocimiento de hacer cruce variables. Buenos días. Bueno, pues yo tengo dos preguntas para usted. Usted estaba hablando pues con respecto al ámbito de la educación, ¿no? Cuénteme, ¿usted qué opina de la educación en Colombia? Uy, es un tema bastante, nos llevaría mucho tiempo sentarnos a hablar de la respuesta pertinente a eso. Tengo varias miradas de la educación en Colombia. La educación en Colombia debería ser una cobertura. El país está tratando de hacer este tipo de cobertura, pero cuando uno tiene la oportunidad de indagar y conocer qué está pasando con la educación en Colombia, se lleva grandes sorpresas y grandes tristezas. Se da uno cuenta de que hay un compromiso estatal, entre comillas, un compromiso de docentes. Tengo la oportunidad de estudiar todo el ámbito de la educación en Colombia y he tenido la oportunidad de compartir con pedagogos y orientadores en lo que nosotros llamamos escuela, en donde conoce uno mucha gente comprometida y conoce mucha gente que está por accidente en la educación. Y esas actividades, etcétera, etcétera, para cambiar. Hay profesores que dicen, sí, pero es que a mí no me contrataron como moderador ni como el payaso recibo para estarlos beneficiando por el proceso de conocimiento, ¿no? Pero eso es el orientado. Si a mí me contrata, tengo que mirar cuál es mi destreza y formarme para manejar esas destrezas. Esa es la gran diferencia. No sé si... Buenos días. Yo soy docente de publicidad y por Twitter te tenemos una pregunta. Juan Pablo Juanchito 82 te pregunta lo siguiente. ¿El libre albedrío en la investigación no es un obstáculo para la academia en proyectos de investigación? ¿El libre albedrío no es un obstáculo para la academia en proyectos de investigación? No, para mí no. Porque si yo voy a decir es que sí, entonces ¿cómo está la investigación? Es decir, la ventaja del libre albedrío es que es saber indagar. Uno no puede tener libre albedrío del principio al fin. El principio maneja libre albedrío. Es decir, conocer, indagar, comparar. Pero llega un momento que eso pasa, porque ya hay un conocimiento previo. Y ya ese conocimiento, esa comparación que me ha permitido enriquecer mi práctica cognitiva, va a permitir que yo entre a proponer, y ahí sí ya no es libre albedrío. Pero la investigación tiene que partir de la libertad. Es decir, ¿qué me gusta a mí hacer? ¿A qué le quiero apostar? Si algo es difícil en la investigación es que me impongan lo que yo tengo que investigar. Por eso la mayoría de investigadores, lo que hacen investigadores lo que es desapasiona. Y nadie investiga porque le toca. Algunos sí porque les toca, pero siempre desde la pasión. Y por eso la investigación es tan enriquecedora cuando se maneja pasión. Cuando es impuesta, pues sí, uno lo hace, no es uno que no cumple y le paga súper bien, pero no hubo esa satisfacción del deber bien cumplido a nivel personal. Pero para mí sí tiene que manejar esos principios, o si no, no sería investigación. Y les agradecemos a cada uno por su asistencia. A continuación tendremos al docente Alexander Acosta para que continúen aquí en el auditorio. Muchas gracias.